Hola, hoy vamos a examinar, a meternos de lleno en un texto teológico bastante potente. Se titula El pan de este día y es de un autor, Josué. Hola. Sí, un texto con miga, podríamos decir. Desde luego. Lo que tenemos aquí es como un comentario, quizá con cierto aire de sermón, que la verdad es que no se anda con rodeos. Para nada. Lanza una crítica muy directa a la idea de riqueza, de prosperidad, pero cuando van por libre, ¿no? Desconectadas de lo espiritual. Los temas son clarísimos. La embriaguez, la lujuria, esa acumulación de bienes que parece ignorar por completo a Dios. Totalmente. El foco está ahí. Así que nuestra misión hoy es esa, meternos en los argumentos de Josué, ver un poco cómo interpreta ciertos pasajes bíblicos, sobre todo de profetas como Isaías, Jeremías. Sí, que son centrales en su discurso. Consecuencias que él ve en una vida centrada solo en lo terrenal, en el placer, olvidándose de lo divino. Venga, vamos a desgranar esto. Vamos allá. Y fíjate, ya de entrada lo que impacta es la fuerza de las advertencias que lanza. Usa mucho esa exclamación ¡ay! Es como un martillazo constante. Sí, es un recurso muy potente, muy profético, de hecho. Y el primer ay va directo contra la embriaguez, contra los banquetes estos sin fin. Cita Isaías capítulo 5, versículo 11, si no recuerdo mal. Exacto. Isaías 5, 11. ¿Es el punto de partida? Se arranca justo con esa cita. Describe a esa gente que se lía a beber desde por la mañana y sigue hasta la noche hasta que el vino los domina. Habla de fiestas con de todo. Arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Mucho jaleo. Una descripción muy sensorial, ¿verdad? Sí. Pero lo clave, lo que remata la idea, es la frase final. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Ahí está el quid, ¿no? Esa ceguera. Ahí está. La desconexión total en medio del disfrute material. Ese es el primer gran pecado que señala, el placer que nubla la vista espiritual. Y me parece interesante cómo el texto relaciona esto directamente con los acaparadores de tierra, los que acumulan y acumulan propiedades. Sí. Parece que sugiere que esta vida de excesos, de fiesta continua, es su manera de celebrar esa supuesta prosperidad, como si una cosa llevara a la otra. Exacto. Esa conexión es clave en el argumento de Josué. Para él no son cosas separadas. ¿Y cómo lo explica él? ¿Por qué esa conexión tan directa? Pues él sostiene que esa búsqueda sin freno del placer, sobre todo a través de la embriaguez, lo que provoca es un embotamiento de toda percepción espiritual. Un embotamiento. Sí. Como si los sentidos se saturaran con lo mundano, con lo inmediato, y ya no pudieran captar nada más allá, nada trascendente. Entiendo. Y analiza lo que llama la combinación dinero-alcohol-sexo. Argumenta que esta mezcla es como un caldo de cultivo perfecto para que surjan otras aberraciones. ¿Otras aberraciones? Sí, así lo llama. Se refiere a la lujuria descontrolada, incluso menciona el sadismo, o sea que una cosa degenera en la otra. Madre mía. Pero lo fascinante aquí, y creo que es una de las ideas centrales de Josué, es entender por qué esto ofende tanto a Dios, según su visión. A ver. Argumenta que la verdadera prosperidad piensa en la salud, la familia, la paz interior, todo eso que el dinero no puede comprar. Viene directamente de Dios. Claro. Pero los que están atrapados en esa espiral de placer material, pues la ignoran. No solo la ignoran, sino que no la agradecen. Y ahí está la ofensa principal. La ingratitud. Exacto. Es un contraste brutal. Por un lado, la riqueza tangible, lo que acumulan, y por otro, esas bendiciones intangibles, que según Josué son el verdadero regalo divino, pero que desprecian. La ofensa está en esa ingratitud, en esa ceguera voluntaria. Entiendo. O sea, no es solo el exceso en sí, sino la ceguera y la falta de agradecimiento ante lo que él considera realmente valioso. Justo eso. Y claro, Josué no se queda solo en señalar el problema. Describe con mucho detalle las consecuencias de ese olvido de Dios. Sí. Las consecuencias son terribles en su descripción. Lo relaciona directamente con la pérdida de conocimiento. Dice, porque no tuvo conocimiento. Y esa ignorancia, añade, lleva al cautiverio. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. La ignorancia como causa directa del cautiverio. Y las imágenes que usa para describir lo que viene después son, tela. Tira de Jeremías, creo que el capítulo 9. Sí, Jeremías 9, 20 y siguientes. Habla de que la muerte ha subido por nuestras ventanas.
para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Es brutal. Es muy gráfico, sí. Y dice que los cuerpos caen como estiércol sobre la faz del campo. Como estiércol. Y esa imagen del Seol, del inframundo, de la tumba, Sí. ensanchándose sin medida para tragárselos a todos. Es que casi puedes sentir esa desolación. Totalmente. Son imágenes muy físicas, muy viscerales. Y si conectamos esas descripciones tan gráficas con el argumento general que está construyendo, Sí, Josué presenta una visión casi determinista, ¿sabes? Como una cadena inevitable. El abandono de Dios lleva, sí o sí, a la corrupción, el dolor y, por ende, el pillaje y la muerte masiva. una cadena. Sí, la lógica que expone es bastante implacable. La ignorancia espiritual no es algo abstracto, no es un asunto privado, se traduce directamente en un colapso moral. Claro. Y ese colapso moral, a su vez, es lo que desencadena la desintegración de la sociedad, la destrucción física, el caos. Entiendo. ¿Es como un efecto dominó? La decadencia espiritual tiene consecuencias muy reales, muy físicas, muy sociales. Exacto. Esa falta de consideración por la obra de sus manos que mencionaba Isaías al principio, para Josué no es algo inocuo, no sale gratis, tiene un precio altísimo y se ve en el mundo real. El vacío espiritual se materializa en destrucción. Y esa caída, esa destrucción, no afecta solo a la sociedad en bloque. El texto también predice, de forma muy específica, el destino de los soberbios, ¿no? De esos poderosos que viven en la opulencia olvidándose de todo. Sí, se centra mucho en ellos. Vuelve a citar a Isaías, el hombre será humillado y el varón será abatido. Y luego esa condena tan dura de Habacuc 2. Uf, la de Habacuc es tremenda. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Es una acusación muy fuerte. De aprovecharse de la debilidad ajena, ¿no? Clarísimo, de explotación de la vulnerabilidad. Un acto de humillación deliberada. Pero aquí Josué da un salto que, la verdad, me llama la atención, porque vincula estos vicios, el alcoholismo, esa corrupción o abuso que sugiere la cita de Habacuc, con problemas muy concretos, muy, podríamos decir, contemporáneos para él. ¿A qué te refieres? Pues habla de accidentes juveniles, de enfermedades físicas, hasta de trastornos mentales. Describe una degradación moral y espiritual de la nación y la compara con un cáncer. Es una visión muy oscura del impacto social, sí. Pero, a ver, ¿no simplifica un poco al trazar una línea tan directa entre, digamos, el vicio individual y problemas sociales que hoy vemos como mucho más complejos? Es una buena pregunta. A ver, yo creo que la justificación de Josué no es tanto sociológica, claro, sino teológica. Vale. Desde su perspectiva, esos problemas sociales, los accidentes, las enfermedades, los trastornos, no son solo consecuencias indirectas o casuales, son manifestaciones visibles de una raíz espiritual que está enferma. Como síntomas. Exacto. El vicio, para él, no es solo una mala costumbre o una debilidad, es un síntoma claro de haber abandonado a Dios. Y ese abandono es lo que en última instancia pudre todo, el tejido social, la vida personal. Entiendo. Por eso insisten que solo Jehová de los ejércitos será exaltado, y el Dios santo será santificado con justicia. Es como si la justicia divina tuviera que actuar para restaurar un orden que el hombre ha roto con su comportamiento. Vale, visto así, tiene su lógica interna dentro de su marco teológico. Claro. Él ve el vicio como un acto de abandono múltiple. O sea, se abandona a Dios, sí, pero también se abandona la responsabilidad social, se abandona la familia y al final uno se abandona a sí mismo. Un abandono total. Y el resultado inevitable, dice, es dolores, tristeza y amargura. Sufrimiento. Ahora, es interesante que mencione, aunque sea de pasada, eso de que todo vicio esconde una enfermedad o un trastorno de base. Sí, eso me llamó la atención también. Y añade que es preciso hallarlo para ayudarnos. Ahí parece que abre una pequeña puerta, ¿no? A una comprensión un poco más compleja. Reconoce que puede haber una raíz psicológica o física detrás. Sí, un matiz interesante. Sin embargo, la metáfora principal que usa sigue siendo la del cautiverio espiritual. Cita otro pasaje de Isaías, el 42. Todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien libre. Atrapados en cárceles. Eso es. Y esto sí que plantea una pregunta importante sobre cómo entiende realmente la naturaleza del vicio. ¿Es una elección puramente moral? ¿Es una enfermedad? ¿Una forma de esclavitud espiritual? ¿O quizá una mezcla de todo? ¿Y hacia dónde se inclina el texto?
Pues parece inclinarse más hacia esa visión del cautiverio, una prisión de la que solo una fuerza externa, divina, en este caso, puede liberar. Entendido. Reconoce quizás esa complejidad de fondo, pero el marco general es el de una prisión espiritual de la que uno no puede salir por sí mismo. Exacto. Y bueno, después de pintar este panorama tan sombrío, ¿no? De crítica, de consecuencias terribles, de degradación, el texto da un giro. Sí, ofrece una salida. Introduce una alternativa, una solución a ese ciclo destructivo. Contrapone toda esa vida vacía y viciosa con lo que Joshua llama el verdadero objetivo de la vida. Y no es poca cosa. Dice que es hallar a Dios. El giro final. La propuesta positiva. Y aquí es donde despliega, digamos, su solución teológica fundamental. Argumenta que la respuesta a esta crisis humana tan profunda vino de Dios mismo y de una forma radical. Dice, Él se hizo carne, abandonó los cielos para hacerlos nuevos, con un nuevo hombre renacido de Él mismo. Es una alusión clarísima a la encarnación, a Jesucristo. Clarísima. Y este punto creo merece que nos detengamos un instante, porque es la clave de bóveda de la respuesta de Joshua. No se queda solo en la denuncia, que ya es dura de por sí. Claro, ofrece algo más. Ofrece una vía de restauración. La encarnación, tal como él la presenta, es la intervención directa de Dios para regenerar a una humanidad que él ve como caída, como atrapada. Dios entrando en el problema, digamos. Exacto. Dios no es un espectador lejano que juzga desde arriba, sino que entra en la propia decadencia humana. Y Joshua lo explica como en dos fases, o dos modos de acción divina. A ver. Primero dice, Dios actúa desde afuera como el Hijo de Dios. Esto se refiere, claro, a la vida y obra de Jesús en la tierra. Su ejemplo, sus enseñanzas, su sacrificio, un modelo externo y una acción redentora. Vale, desde afuera. Y luego actúa desde dentro como el Espíritu Santo. Según esta teología, el Espíritu Santo es quien trabaja internamente en la persona para transformarla, para crear ese nuevo hombre renacido del que hablaba y para guiarlo hacia la vida eterna. Sea una acción externa y luego una interna. Eso es, un proceso activo de sanación y renovación interior. Y esta es la contrapropuesta directa a toda esa corrupción, pillaje y muerte que describí antes. No es solo una idea bonita o abstracta, sino una acción divina concreta que busca revertir todo ese proceso de degradación. Entiendo. Entonces, la propuesta final es una transformación profunda. No solo un cambio de comportamiento superficial, sino un renacimiento interior, que es posible gracias a esa doble acción de Dios, desde fuera y desde dentro. Queda mucho más claro el contraste con el panorama inicial. Sí, cierra el círculo de su argumento de esa manera. Bueno, pues hagamos un poco de balance de lo que hemos visto. Hemos explorado este texto, El pan de este día, de Joshua. Un texto que, como decíamos, arranca con una crítica muy feroz al materialismo vacío. A esa vida centrada en la embriaguez, la lujuria, el olvido de Dios. Una crítica sin concesiones. Hemos visto las consecuencias devastadoras que describe. Ese cautiverio espiritual, el colapso social, la muerte. Todo derivado, según él, de ese olvido de lo divino. Las imágenes eran muy potentes, sí. Y finalmente hemos analizado la solución que propone. La búsqueda de Dios y la posibilidad de una regeneración a través de su intervención directa en el mundo, con la encarnación y la acción del Espíritu Santo. Exacto. Al final, lo que realmente destaca, creo, es esa tensión dramática que recorre todo el texto. Es un contraste muy marcado entre dos formas de vivir, dos caminos. Dos caminos. Sí. Por un lado, una vida absorbida por placeres que Joshua pinta como fugaces, vacíos y, en última instancia, destructivos, corruptores. Y por otro lado, una vida con un propósito que él llama trascendente, orientada hacia la relación con Dios y hacia una regeneración que, según él, solo Dios puede ofrecer. Y usa un lenguaje... Un lenguaje y unas imágenes a veces casi violentas, como vimos con Jeremías o el Seol, de una potencia extraordinaria para recalcar esa lección fundamental. Es como si quisiera sacudir al lector, ¿no? Sí, totalmente. Y para cerrar, quizá podríamos volver a esa idea que el texto mencionaba casi de pasada. ¿Te acuerdas? Eso de que todo vicio esconde una enfermedad o un trastorno de base. Ese pequeño matiz. Joshua lo enfoca claro desde su perspectiva teológica, pero si lo sacamos un poquito de ese marco estrictamente religioso,
¿Qué resonancia tiene hoy esa sugerencia? Es interesante pensarlo. La idea de que ciertas conductas destructivas, esos vicios de los que habla, puedan ser en realidad la punta del iceberg. Síntomas quizá de heridas más profundas, de vacíos, de problemas subyacentes que a lo mejor necesitan otro tipo de atención, otro tipo de sanación, por usar un término amplio. Claro, verlo no solo como la causa, sino como una manifestación de algo más profundo. Exacto. Es una pregunta que queda ahí flotando, ¿no? Para darle una vuelta. Desde luego. Abre una reflexión interesante. Pan de este día. Gracias. Ha sido muy interesante desgranarlo.